En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio de Santiago. Hoy vamos a hablar sobre la fe verdadera. El argumento de Santiago al hablar sobre la fe, declara él que la fe auténtica, la fe genuina, la fe que es un don de Dios para nosotros, para que creamos en Él y nazcamos de nuevo, y para que esa fe transforme nuestra vida, debe de ser una fe que tiene ciertas características, sobre todo la obediencia a Dios. Así que Santiago aborda este tema en el capítulo 2 de su libro. Hemos estado hablando de varios temas que Santiago aborda en el capítulo 1. Pero ahora vamos a entrar sobre el tema de la fe verdadera. Santiago dice así en el capítulo 2, verso 1 en adelante: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, al del vestido andrajoso: estate tú allí en pie, o siéntate aquí a mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del trono, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís con la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley será, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia harán aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, vamos a hablar sobre las características de una fe verdadera. Santiago aborda un tema que es común en todo el tiempo y en todas las culturas donde se ha predicado el Evangelio. Y es la tendencia que nosotros tenemos, influenciados por la manera de vivir en la sociedad en que vivimos,
de hacer siempre acepción de personas. Cuando nosotros contemplamos a las personas que nos rodean, con las cuales nos relacionamos diariamente, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea cuando vamos de compra a los centros comerciales o ya sea en las actividades sociales, nosotros siempre estamos pensando que hay personas mucho más importantes que otras personas. Y en una cultura como la nuestra, nosotros juzgamos a las personas por los cargos, por las posiciones que estas personas han logrado a través de su propio esfuerzo o a través de otros recursos no muy éticos ni morales. El asunto es que la tendencia nuestra es siempre estar haciendo comparaciones, comparar a esta persona con la otra persona. Y en nuestra cultura nosotros vemos como las ciudades están divididas. Siempre hay zonas donde viven los más pobres, los desheredados, y hay zonas exclusivas donde viven los ricos y las personas importantes según el criterio nuestro que tenemos en nuestra sociedad. Y entonces Santiago aborda este tema. Santiago dice que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera debería de ser con acepción de personas. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que en el Calvario el terreno es parejo. No hay personas más elevadas que otras. Nosotros, nuestra dignidad y nuestro valor como personas no se basa en los méritos propios o en las cosas que hemos logrado mientras estamos en esta vida. Por supuesto que nosotros debemos de estudiar, debemos de mejorar, debemos de desarrollar los poderes, las capacidades y los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y tenemos que tomar un lugar en la sociedad donde nosotros vivimos. Pero el valor nuestro no depende de los logros personales que nosotros hayamos obtenido o logrado. El valor nuestro está en que todos nosotros, los seres humanos, el pobre, el rico, el sabio y el ignorante, el niño y el anciano, la persona que tiene relevancia en la sociedad humana, como la persona que no tiene esa relevancia, el valor de esa persona radica no en esas cosas, sino en el hecho de que somos criaturas de Dios y que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que aquella persona pobre y aquella persona rica, aquella persona que ha logrado escalar posiciones de eminencia en la sociedad humana y aquella persona que ocupa el escalón más bajo de la sociedad, todos delante de Dios tenemos igual valor. Y el valor que se nos asigna en la Biblia es un valor muy alto porque nosotros somos hechura de Dios. Somos una obra de arte que salió de las manos de Dios. Somos muy especiales. Somos personas revestidas del honor y de la dignidad de ser criaturas de Dios. Y Dios colocó en nosotros su imagen y su semejanza. Y aunque esta imagen y semejanza de Dios está distorsionada, está dañada a causa del pecado, porque hemos ya nacido separados de nuestro Creador y bajo condenación y bajo pecado,
e influenciados por una naturaleza desperfeccionada y pecaminosa. Entonces, aún así, conservamos la imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón debemos de ver a esta persona rica y a esta otra persona pobre, a esta persona importante según los criterios de la sociedad moderna y a aquella persona que quizás el criterio que se tenga de ella es que no es importante. El asunto es que todos delante de Dios tenemos igual valor. Una de las razones por las cuales en la Biblia se declara que en Cristo todos tenemos igual valor. Cristo murió por los pobres y por los ricos, por los importantes y por los que no son importantes según el criterio humano. Pablo declara a los corintios: mirad, hermanos, que no sois muchos nobles, no sois muchos sabios, no sois personas poderosas, no sois personas importantes en la sociedad, sino que lo vil escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es. Y así Pablo explica que ciertamente cuando Dios se vio movido por su propia voluntad y su propio criterio de escogernos para salvación, no lo hizo en base de los méritos humanos, sino que lo hizo según el puro deseo, afecto de su voluntad. Me escogió a mí, lo escogió a usted, hermano, que quizás en el escalafón de la sociedad usted no ocupa un cargo importante o no es una persona importante en la sociedad aquí en Ciguatepeque. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Lo importante es que Dios nos amó, nos estimó, nos valoró desde antes de la fundación del mundo. Y en base no a méritos nuestros, sino en base de su propia voluntad, nos concedió el privilegio y el honor de llegar a ser hijos de Dios. Por eso Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y que todavía no se ha realizado lo máximo del propósito de la salvación de Dios, porque cuando Él venga seremos semejantes a Él. Así que tomando en cuenta estos criterios bíblicos, nosotros de ninguna manera deberíamos de estar juzgando a esta persona o a la otra bajo el criterio de los logros que esa persona ha obtenido. No, eso no es en realidad lo que valoriza al ser humano, sino el hecho de que salimos de las manos de Dios y que Dios decidió crear una humanidad a su imagen y a su semejanza. Eso lo declara la Biblia, hermano, desde el principio, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y dice el texto que Dios decidió hacer al hombre y lo hizo varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Muy bien, pero en la sociedad humana, a causa del orgullo, a causa de la vanagloria, a causa de la jactancia propia del hombre que tiene una naturaleza caída, siempre el hombre está enfatizando sus logros. Entonces se dice: fulano de tal es una persona más importante que aquella otra persona. Pero la Biblia dice que todos los acontecimientos que le ocurren al pobre,
le ocurren también a la persona rica y a la persona importante. Todos nos enfermamos, todos tenemos que morir, es un mismo acontecimiento. La muerte no hace acepción de personas. Por eso Santiago aquí está enfatizando que nunca debería nuestra fe ir acompañada de esos criterios erróneos de la sociedad, de una sociedad que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, y que basa el valor de la persona en los logros humanos. Aquí dice que debe de ser una fe sin acepción. Pone el ejemplo de un rico que entra al templo donde nos reunimos nosotros, y que también entra uno que está con vestidos andrajosos, pobres, y entonces la persona que entra con saco y corbata, nosotros corremos, lo atendemos, si es posible, como en algunas iglesias, en algunos templos, hay sillas especiales para las personas más importantes de la sociedad. Entonces lo sientan allí. Siéntese usted aquí, este es el lugar que usted merece. Y al pobre le decimos que o que permanezca de pie o que busque donde sentarse. Y si es posible, allá, en lo más lejos. Entonces Santiago dice que esto es un pecado grave. Es un pecado grave porque cuando Jesucristo vino, más bien Jesús tuvo preferencia por los pobres. El Evangelio fue predicado primeramente fue predicado a los pobres. Y ahorita, en este momento, son millones de personas, millones de pobres que han abrazado la fe en nuestro bendito Salvador Jesucristo. Pero tampoco Dios rechaza a los ricos, porque también los ricos se convierten al Señor, la gente de clase media se convierte al Señor, porque Dios está salvando de todos los estratos sociales, pero nunca debemos de menospreciar a los pobres, nunca debemos de menospreciar a aquellos que no alcanzaron un cierto conocimiento intelectual. De ninguna manera deberíamos de juzgar a nadie. Nuestra fe debe de ser sin acepción de personas. Luego entonces habla de los ricos, está hablando Santiago desde su contexto histórico, que los ricos perseguían a los pobres, los arrastraban a los tribunales, los metían a la cárcel, se burlaban de ellos y los pisoteaban. Esto siempre ha sucedido, hermanos, siempre. Observe nuestra sociedad hondureña, observe lo que sucede a nuestro alrededor, vea cómo los ricos poderosos se hacen más ricos y más poderosos a costilla de los más pobres. Los pobres prácticamente son como esclavos. Se les da un trabajo y entonces los pobres cumplen ese trabajo, pero no se les paga lo que les corresponde en cuanto al salario. Entonces usted va a ver que todo esto es un círculo vicioso que se va repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad y de los tratos que los ricos han tenido para con los pobres y los poderosos para con los débiles. Es lo mismo. El hombre es el mismo hombre y a causa de su naturaleza caída y de su soberbia, de su altivez y orgullo, el hombre siempre ha menospreciado a los que son más débiles que él. Así que nosotros como cristianos debemos de solidarizarnos con los más débiles,
con los más vulnerables de nuestra sociedad, con los pobres, protegerlos, ayudarlos, porque eso es lo que hace Dios, siempre lo ha hecho. A través de toda la historia, Dios ha protegido a los pobres, a las viudas, a los que no tienen padres, huérfanos, a los que están desechados por la sociedad humana, a aquellos que son menospreciados. Dios los ha amparado, Dios los ha protegido, Dios los ha guardado. Cristo vino a este mundo y Cristo se solidarizó con los pobres. El evangelio fue predicado a los pobres. Cristo sanaba a toda aquella multitud de gente que no tenía dinero para ir donde los médicos. Él estuvo siempre con ellos y ellos lo prefirieron a él porque detrás de Jesucristo andaba una multitud de gente que era desechada y menospreciada por la élite importante de aquella época. Entonces tengamos cuidado de no hacer acepción de personas. Amemos a las personas porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Manifestemos nuestro amor hacia toda persona y protejamos a los que son débiles y menospreciados en nuestra sociedad. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano, y lo espero mañana para seguir estudiando el libro de Santiago. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.